Ok, pues bueno, este video lo estoy haciendo para explicarles el proyecto de ciencias que tenemos para este bimestre. Y antes que nada quiero explicar qué es el método científico. El método científico es una serie de pasos, es un procedimiento que tenemos que seguir para realizar una investigación científica. Es utilizada para poder llegar por medio de una pregunta, una hipótesis, analizar los datos y una experimentación hacia una conclusión científica de algo que nosotros proponemos. El primer paso para elaborar este proyecto y el primer paso del método científico es realizar una pregunta. Una pregunta acerca de algo que te interese, algún tema científico. Por ejemplo, si yo quisiera aportar algo en el ámbito de la ecología, yo pudiera preguntarme, ¿de qué manera puedo hacerle para que los adolescentes en el salón de clases puedan tirar los papeles en el cesto de basura o dejar su banco limpio? Si yo me empiezo a preguntar acerca de esto, entonces puedo formular una pregunta que es donde va a partir todo el proyecto. Por ejemplo, ¿qué implementación puedo realizar en el salón de clases para que los alumnos tiren la basura en su lugar y así reducir los desechos sólidos? Todo parte de una pregunta que tú tienes que hacerte o se te da para empezar a realizar el procedimiento. El paso número 2 es la investigación, la recolección de datos. Si, retomando el tema anterior, yo quiero conocer algo acerca de la ecología, entonces tengo que saber e investigar en fuentes confiables qué es la ecología, por qué es necesario que los alumnos tiren la basura en su lugar, cuál es la condición actual de un adolescente al enfrentarse con el reciclaje, qué tanto se recicla en una escuela, qué programas existen en México o en las escuelas para poder reducir este tipo de desechos, etcétera, etcétera. El chiste es convertirte en un experto en la materia por medio de la recolección de datos. El tercer paso es la hipótesis. La hipótesis es un supuesto, una afirmación que tú haces con respecto a lo que has investigado y que luego procederá a la experimentación. Por ejemplo, si yo ya investigué cómo es el ambiente en un salón de clases acerca de la reducción de desechos y yo quiero mejorar la ecología, que esa sea mi implementación, entonces yo elaboro una hipótesis que luego voy a experimentar para llegar a una conclusión de esta investigación de campo científico. Retomando el ejemplo, la hipótesis pudiera ser: si yo implemento un bote de basura interactivo, entonces los alumnos se van a ver más atraídos hacia el reciclaje. Esa es una hipótesis. Yo no sé si es correcta o no. La experimentación se va a encargar de saber si es correcta o no. Pero hay que estar muy conscientes de esto. La hipótesis siempre empieza con un sí, continuamos, entonces continuamos. El cuarto paso es acerca de la experimentación. Para muchos es lo más importante porque es donde se prueba la hipótesis. Tenemos que correr un experimento de manera científica y con todas las precauciones, ya sea que sea una campaña, un video, una implementación, una creación, para poder probar la hipótesis. Ese experimento tiene que realizarse, repito, con mucho cuidado, y en el caso de este ejemplo que estoy dando, sería por ejemplo un cesto de basura que esté en un salón en donde haya una canasta de estilo de básquetbol, en donde los alumnos puedan tirar los papeles, cualquier desecho sólido e intentar encestar en la canasta. Es algo que todos lo hemos hecho en el salón. Y si creamos un prototipo, que es mi hipótesis, si creamos un diseño inteligente de un cesto de basura, entonces los alumnos pueden verse más atraídos a reducir o reciclar. Entonces sería elaborar ese cesto de basura. Y no solo elaborarlo, sino comparar con la información que tenía en un supuesto. Si vamos con el personal de limpieza y nos dice que el salón estuvo con cierta cantidad de basura y pone una métrica, el experimento no solo sería realizar el cesto, sino ver un análisis de los días, por ejemplo, en una semana, ver cómo se desarrolla en esa métrica dada por una persona
Una calificación, imagínate, el lunes estuvo un 60% limpio, el martes un 70%, el miércoles un 80%. Entonces está viendo que este sexto está teniendo resultados conforme al anterior. Se hace un experimento. El siguiente paso, que es el quinto paso, es hacer un análisis del experimento. Aquí es donde va a haber gráficas, donde va a haber números. En este análisis, como su nombre lo dice, vas a estar tú viendo todo a detalle de lo que hiciste en el experimento para después pasar al último punto, penúltimo punto, que es la conclusión. Una vez realizado el análisis a detalle y numérico de tu experimento, tú en la conclusión vas a aprobar o desechar la hipótesis. Por ejemplo, si mi hipótesis era que este cesto inteligente interactivo iba a hacer que en un salón de clases los adolescentes tiraran o generaran más reducción de papeles o desechos, y yo veo en mi experimentación y análisis que fue correcto, entonces en la conclusión acepto la hipótesis y desarrollo los aprendizajes. Ahí acaba el método científico, pero nosotros tenemos una parte más. En esa parte nosotros tenemos que comunicar nuestros resultados por medio de un video, por medio de un panel, por medio de un folleto, de una cartulina bien elaborada hacia los demás, y será una exposición de qué fue lo que ocurrió durante todo el método científico, la conclusión, los aprendizajes. De esto se trata el proyecto. Esto es el proyecto que vamos a estar desarrollando en ciencias en este trimestre. Y bueno, pues ya vamos a salvar a la ciudad.